El corazón es un órgano muscular encargado de bombear sangre que contiene el oxígeno y los nutrientes que su cuerpo necesita. Las secciones de bombeo del corazón son la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En el corazón, la sangre con poco oxígeno fluye desde partes del cuerpo a través de venas grandes hasta la aurícula derecha. Luego la sangre se traslada a su ventrículo derecho, el cual se contrae, enviando la sangre fuera del corazón para que reciba oxígeno de los pulmones. La sangre oxigenada sale de los pulmones y se dirige hacia la aurícula izquierda. Luego pasa al ventrículo izquierdo. Finalmente, el ventrículo izquierdo se contrae, enviando sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el cuerpo. Si usted padece insuficiencia cardíaca, su corazón ha perdido la capacidad de bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Es posible que sus paredes ventriculares estén débiles o dañadas y que no sean capaces de bombear sangre suficiente desde su corazón. Usted también puede tener paredes ventriculares engrosadas y rígidas, que no permiten que su corazón se llene de suficiente sangre. Si tiene insuficiencia cardíaca del lado izquierdo del corazón, su ventrículo izquierdo no envía suficiente sangre oxigenada a su cuerpo, haciéndole sentir cansado y sin aliento. La insuficiencia de su ventrículo izquierdo también provoca un aumento de la presión sanguínea en los vasos sanguíneos, ubicados entre los pulmones y el ventrículo izquierdo. Este aumento de presión hace que el flujo salga de la sangre e ingrese a los tejidos de los pulmones, lo que dificulta la respiración. Si tiene insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón, su ventrículo derecho no puede contraerse con suficiente fuerza para impulsar la sangre hacia los pulmones. El resultado es una acumulación de sangre en las venas, lo que provoca una acumulación de líquido denominada edema en todos los tejidos del cuerpo. Con el tiempo, la insuficiencia cardíaca a ambos lados del corazón resulta en el debilitamiento y la hinchazón de los ventrículos, los cuales envían menos cantidad de sangre al cuerpo. Para compensar la disminución de la cantidad de sangre, el sistema nervioso libera hormonas del estrés, que incrementan la velocidad y la fuerza de los latidos del corazón. Lamentablemente, la liberación constante de estas hormonas del estrés hace que su insuficiencia cardíaca empeore, porque éstas dañan las células musculares de los ventrículos. La causa más común de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía coronaria. Otras causas que dañan el corazón y producen insuficiencia cardíaca son alta presión sanguínea, diabetes, válvulas cardíacas enfermas, infectadas o dañadas, músculo cardíaco enfermo, infectado o dañado, latidos del corazón irregulares, denominados arritmia, defectos cardíacos, envenenamiento o abuso de sustancias, enfermedades pulmonares y problemas respiratorios durante el sueño, denominados apnea del sueño. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca incluye medicamentos, cambios en el estilo de vida, o en el caso de la insuficiencia cardíaca extrema, dispositivos de asistencia para el ritmo cardíaco o cirugía. Los medicamentos diuréticos reducen la inflamación en el cuerpo aumentando la cantidad de orina producida por los riñones. Los inhibidores ESA son medicamentos que permiten que los vasos sanguíneos se expandan. Estos inhibidores ayudan a disminuir la presión sanguínea y previenen un mayor daño en el corazón, facilitando el bombeo de sangre. Los betabloqueadores son medicamentos que bloquean los efectos de las hormonas del estrés en el corazón. Aunque los betabloqueadores desaceleran los latidos del corazón, se utilizan principalmente para proteger el músculo cardíaco contra el daño a largo plazo causado por las hormonas del estrés. Es posible que tenga que hacer algunos cambios a su estilo de vida, como hacer ejercicios de forma regular, mantener un peso saludable, dejar de fumar, limitar el consumo de sal y de alcohol, y seguir una dieta saludable para el corazón.
Las cirugías para la insuficiencia cardíaca avanzada incluyen cirugías de bypass de la arteria coronaria para mejorar el flujo de sangre hacia el músculo cardíaco, cirugía de reconstrucción de las válvulas cardíacas para mejorar el flujo de sangre a través del corazón, y cirugía de reconstrucción del ventrículo izquierdo para retirar el músculo cardíaco dañado. Las cirugías para la insuficiencia cardíaca extrema incluyen inserción de un dispositivo para ayudar al corazón a bombear sangre y trasplante de corazón. Buenos días, chiquillos, espero que estén todos muy bien. En la clase de hoy día vamos a revisar proceso de atención de enfermería en insuficiencia cardíaca. El video que vieron recién, la idea es que puedan contestar las siguientes preguntas: definir qué es la insuficiencia cardíaca, cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca y mencionar 2 signos o síntomas de la insuficiencia cardíaca y además identificar 3 causas de la insuficiencia cardíaca. Para más detalles pueden consultar el Brunner en el capítulo respectivo. Como definición, ya que revisaron el video, la insuficiencia cardíaca se define como la incapacidad del corazón de bombear sangre en cantidad suficiente para cubrir los requerimientos de oxígeno y nutrientes de los tejidos. Es un síndrome clínico que se caracteriza por sobrecarga hídrica o perfusión tisular inadecuada. Este corazón que no funciona de manera adecuada va a disminuir su gasto cardíaco, es decir, el volumen minuto que eyecta al ventrículo izquierdo, que en un adulto normal es aproximadamente de 5 litros por minuto. Las principales causas se deben a una contracción inadecuada, debido a una disfunción sistólica, es decir, a la contracción, o a un llenado insuficiente que se conoce como disfunción diastólica. Lamentablemente, este es un trastorno progresivo, crónico y que permanece a lo largo de la vida del paciente. ¿Cómo se controla la insuficiencia cardíaca? Principalmente a través de la prevención, evitar hábitos nocivos, controlar de manera adecuada la hipertensión arterial y cuando el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca, cambios de hábitos de vida o de estilos de vida y los medicamentos que principalmente se basan en mejorar la contracción miocárdica. Ahí ustedes tienen una imagen de un corazón normal a la izquierda y al lado derecho un corazón con una insuficiencia cardíaca donde hay un engrosamiento del músculo cardíaco con su posterior disfuncionalidad. Con respecto a la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, es más frecuente en pacientes mayores de 75 años y su incidencia aumenta con la edad. Las principales causas, la hipertensión coronaria, la arteriopatía coronaria y la enfermedad vascular. Los síntomas característicos son 3, independiente del lado del corazón que se ve afectado. Estos pacientes pueden presentar incluso disfunción del lado derecho y del lado izquierdo del corazón y se presenta principalmente con disnea, que es la sensación subjetiva de falta de aire, edema y fatiga o intolerancia a la actividad. La Asociación Americana, la Asociación de Cardiología de Nueva York, clasifica la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la capacidad funcional. Es decir, en la etapa 1 el paciente no presenta síntomas y en la etapa 4 el paciente es incapaz de realizar cualquier actividad sin presentar disnea. Otro tipo de clasificación tiene que ver con la evolución. Hablamos de una insuficiencia cardíaca aguda cuando esta dura menos de 24 horas, que se puede presentar en infartos, en anemias agudas, en choque hipovolémico, y crónica que se instala en el transcurso de días, semanas y de forma progresiva. Según los signos y síntomas, la insuficiencia cardíaca se puede clasificar en izquierda, donde vamos a tener signos de bajo gasto cardíaco, es decir, disminución en la producción de orina, disminución de la perfusión de los órganos, disnea, fatiga, y en el lado derecho del corazón lo que predominan son los signos de congestión sistémica, edema,
aumento del tamaño del hígado, es decir, hepatomegalia e ingurgitación yugular. Con respecto a la función del ventrículo izquierdo, existen dos grupos o dos clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca con un volumen eyectólico o eyectado del ventrículo izquierdo reducido, o bien con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservado. Lo que les mencionaba, según la Asociación de Cardiología de Nueva York, la capacidad o la clase funcional 1, el paciente no tiene limitaciones para la actividad física. En la 2 hay una limitación leve en la actividad física y hay síntomas leves, principalmente disnea cuando la actividad física es habitual. En la clase 3 hay síntomas con esfuerzos menores, y en la clase funcional 4 el paciente es incapaz de realizar actividad física sin síntomas o incluso presenta síntomas en reposo. La principal causa, como ya les mencionaba, la hipertensión, seguida por la cardiopatía isquémica, que se puede presentar en casos de infarto agudo al miocardio, en miocardiopatías o enfermedades del miocardio, en alteraciones de las válvulas o en alteraciones congénitas. En la isquemia, en el caso de la cardiopatía, esto provoca disfunción del miocardio, ya que hay privación de oxígeno a las células y acidosis por acumulación de ácido láctico. El infarto además provoca necrosis focal en el músculo cardíaco, muerte celular y pérdida de la contractibilidad. Entre mayor sea la extensión del infarto, más grave será la insuficiencia cardíaca. Una cirugía de revascularización, es decir, una cirugía que mejore la perfusión coronaria, puede mejorar además la función ventricular. Con respecto a la insuficiencia coronaria o cardíaca izquierda, en este caso el ventrículo izquierdo no bombea bien la sangre hacia la aorta y hacia la circulación periférica. Va a haber disnea, tos, estertores y disminución de la cifra de saturación. ¿Y esto por qué se produce? El ventrículo izquierdo, al no poder eyectar todo el volumen y al aumentar la presión dentro del mismo ventrículo izquierdo, esa presión se va a transmitir a la aurícula izquierda y de ahí el sistema pulmonar. Al aumentar la presión dentro de los vasos pulmonares, el líquido, el volumen, sale del espacio intravascular hacia el espacio alveolar o hacia el intersticio, el parénquima pulmonar, provocando además disnea, estertores, que son los ruidos húmedos, producto de la acumulación de líquido dentro del espacio alveolar. Se va a alterar además alteración del intercambio gaseoso. Si pudiéramos hacer una analogía con esta situación, es lo que sucede cuando uno viaja en metro. Si uno no puede avanzar porque delante de uno hay mucha gente, uno empieza a limitar la movilidad de las personas, es decir, uno va formando una especie de, entre comillas, taco para las personas que vienen detrás de uno y no pueden avanzar. Lo mismo ocurre más o menos en el corazón, donde la presión dentro del ventrículo izquierdo, como les dije, se transmite a la aurícula izquierda y de ahí el sistema venoso pulmonar. Lo que sucede en la insuficiencia cardíaca derecha es que el ventrículo derecho no bombea bien la sangre y la presión aquí se transmite del ventrículo derecho a la aurícula derecha y de ahí el sistema venoso, con una congestión de los tejidos periféricos y de las vísceras. Hay un aumento de la presión venosa, hay edema, principalmente en las extremidades inferiores, hepatomegalia, que es el aumento del tamaño del hígado, ascitis, que ya lo revisamos en cirrosis, anorexia, náuseas, debilidad y aumento de peso. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es básicamente a través de los síntomas. Lo que ustedes ven ahí es una imagen de un edema con fobia, es decir, de un edema que no cede cuando yo suelto la presión que apliqué en la piel, y es característico de la insuficiencia cardíaca derecha. Otros exámenes que permiten hacer el diagnóstico: la radiografía de tórax, que permite ver el edema pulmonar, es decir, la presencia de agua en los alveolos; el electrocardiograma para detectar aumento del tamaño del ventrículo izquierdo y la presencia de arritmia; exámenes de laboratorio
que habitualmente son exámenes básicos. Los objetivos del tratamiento médico, como ya les dije, esta es una patología que es crónica y el paciente no se va a curar, sino que más bien tiene como objetivo aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida, mejorar la condición funcional del corazón y prolongar la sobrevida del paciente. Los objetivos específicos consisten en eliminar o reducir los factores etiológicos. Si el paciente tiene una fibrilación auricular, administrar antiarrítmicos, o si la hipertensión no está controlada, mejorar el control de esa patología. A través de medicamentos lo que se pretende es mejorar la contracción miocárdica a través de la administración de inótropos positivos y reducir el trabajo del corazón a través de la administración de beta bloqueantes, que lo que hacen es disminuir las veces en que el corazón se contrae por minuto, disminuyendo también el trabajo que va a hacer este corazón. Promover estilos de vida saludable y prevenir descompensaciones agudas, principalmente con la restricción de volumen. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, IECAS, determinan una disminución o una eliminación del volumen que este paciente tiene en exceso. Las contraindicaciones o los efectos adversos son principalmente que eliminan demasiado potasio y el paciente puede sufrir hipocalemia. Se utilizan también los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, los diuréticos, los digitálicos que aumentan la contracción miocárdica, los bloqueadores de canales del calcio, y en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada se pueden utilizar inotrópicos positivos como la dobutamina o la milrinona. Además, se deben administrar estatinas, que son medicamentos para controlar los niveles de litio en sangre, antiagregantes plaquetarios ante el riesgo de sufrir un infarto y además anticoagulantes. Con respecto al proceso de atención de enfermería, es importante valorar la efectividad de la terapia y la capacidad del paciente para comprender y aplicar estrategias de autocuidado. Valorar además los signos y síntomas. Ya dijimos que se caracteriza la insuficiencia cardíaca por fatiga, por disminución de la tolerancia a la actividad, por edema y por aumento de peso o ganancia ponderal. Hay que además valorar los aspectos cardiovasculares. Se puede ocultar en el corazón un tercer ruido. Puede haber además palidez y cianosis, que hablan de alteración del intercambio gaseoso y disminución del gasto cardíaco, e ingurgitación yugular, producto de la insuficiencia cardíaca derecha y de la congestión venosa. Puede haber disnea, estertores, ortopnea, es decir, la imposibilidad que tiene el paciente para permanecer en decúbito dorsal. Esta disnea se puede presentar en la noche de manera súbita y puede haber tos durante el ejercicio o en posición de decúbito dorsal. Hay que además valorar el estado de conciencia. El paciente puede presentarse confuso, producto de la disminución de la perfusión cerebral. Y a nivel renal, principalmente la nicturia, que es el aumento de la frecuencia en la orina durante la noche, y la oliguria o la disminución de la frecuencia urinaria durante el día. ¿Por qué se produce la oliguria? Porque el corazón, al disminuir su gasto cardíaco, lo que hace el riñón es detectar esta disminución de la hipovolemia y empieza a retener agua y sodio con el objetivo de mejorar esta pseudo pérdida de volumen, que en realidad no es tal, sino que el corazón está eyectando menos volumen, por lo que va a sobrecargar más el sistema cardíaco, lo que va a empeorar a la larga la condición del paciente. El paciente puede presentar además anorexia y náuseas, producto de la congestión venosa, aumento del tamaño del hígado, ascitis y reflujo hepatoyugular, es decir, si se palpa el hígado, uno puede observar aumento o regurgitación de la vena yugular. Con respecto a los datos diagnósticos, muchas veces la insuficiencia cardíaca puede confundirse con otros cuadros pulmonares, sobre todo si el paciente presenta síntomas de edema pulmonar agudo.
Estos signos de insuficiencia cardíaca también pueden presentarse en insuficiencia renal y en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para hacer el diagnóstico hay que considerar los signos y síntomas y además una evaluación ventricular a través de un ecocardiograma, lo que también determina la fracción de eyección. De los exámenes de laboratorio, porque es importante valorar el hemograma, porque la anemia puede provocar una insuficiencia cardíaca, que es más bien aguda. ¿Por qué? Porque al haber una disminución en la cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina, va también a disminuir la cantidad de oxígeno en sangre, con lo que el corazón no recibe suficiente oxígeno y empieza a fallar como bomba. La creatinemia, que mide función renal, también determina un poco el grado de compensación que tiene el paciente. En la orina completa puede haber presencia de proteínas. La hiponatremia y la hiper o hipocalemia se pueden deber al uso de diuréticos. La elevación de las transaminasas hepáticas puede deberse a la congestión hepática. Recuerden que hay hepatomegalia. La hipoalbuminemia también puede presentarse en estos pacientes y va a determinar una disminución de la presión oncótica, lo que favorece el paso de líquido del intravascular al espacio alveolar. Con respecto al ácido úrico, también puede aumentar en el uso de diuréticos, y la TSH como hormona estimulante de la tiroides también puede ser identificado como causa de la insuficiencia cardíaca. Con respecto a uno de los exámenes que se están tomando habitualmente, que son los natriuréticos, son neurohormonas que se liberan en el miocardio cuando hay aumento de presión, de volumen o daño. El valor normal en ausencia de tratamiento de insuficiencia cardíaca indica que la probabilidad de enfermedad como causa de los síntomas es muy baja. Se puede utilizar en los servicios de urgencia o en los escenarios clínicos frente a la sospecha de insuficiencia cardíaca. Con respecto a diagnósticos de enfermería, uno de los principales diagnósticos es exceso de volumen de líquido relacionado con el síndrome de insuficiencia cardíaca o falla del corazón como bomba, manifestado por disnea, congestión venosa, edema, fatiga. Puede haber además intolerancia al ejercicio y fatiga relacionado con la disminución del gasto cardíaco. Puede haber ansiedad relacionado con disnea por oxigenación inadecuada. Puede haber además diagnósticos que tienen que ver con el aspecto más psicosocial del paciente, una sensación de impotencia relacionado con la enfermedad crónica y las hospitalizaciones a repetición, e incluso puede haber un seguimiento ineficaz del régimen terapéutico por falta de conocimiento en relación al uso de medicamentos y a los cambios de hábitos de vida. Las complicaciones de la insuficiencia cardíaca son principalmente la hipotensión, la perfusión deficiente y el shock cardiogénico. Pueden presentarse arritmias, producto de que este corazón está funcionando mal. Puede haber episodios de tromboembolismo, derrame cardíaco y taponamiento cardíaco. ¿Cuáles son los objetivos? Promover actividad física según tolerancia del paciente, disminuir la fatiga, alivio de los síntomas de sobrecarga hídrica, trabajar para la reducción de la ansiedad y el autocuidado. Las intervenciones: promover la tolerancia al ejercicio físico, control del volumen hídrico con restricción de lo que el paciente puede ingerir, sobre todo en un paciente descompensado, balance hídrico, control de la ansiedad, disminuir al máximo la sensación de impotencia y vigilancia y manejo de complicaciones potenciales. ¿Qué esperamos evaluar finalmente? Que el paciente tenga una mejor tolerancia a la actividad física, que haya un equilibrio hídrico, es decir, que el balance hídrico esté más bien neutro, es decir, la misma cantidad que ingresa debe salir además, que el paciente se muestre menos ansioso, lo que además le va a permitir tomar buenas decisiones en relación a la atención y el tratamiento, y que siga el régimen de autocuidado. Entonces, en resumen, la insuficiencia cardíaca es la falla del corazón como bomba, que tiene diversas causas. Entre las más frecuentes está la hipertensión y la insuficiencia cardíaca post-infarto.
Se clasifica, dependiendo de la zona del corazón afectada, en derecho e izquierdo. En el lado izquierdo predominan las manifestaciones de tipo pulmonar y de disminución del gasto cardíaco, y en el lado derecho la congestión venosa. El diagnóstico se basa principalmente en la clínica del paciente más un ecocardiograma que permite determinar la funcionalidad del ventrículo izquierdo. Otra clasificación que se usa para la insuficiencia cardíaca es la que establece la Asociación de Cardiología de Nueva York en relación a la capacidad funcional que tenga el paciente. Recordar que en la capacidad funcional 1 el paciente no presenta síntomas, y en la 4 el paciente presenta síntomas al menor esfuerzo, incluido el reposo. Con respecto a los exámenes de sangre, son diversos, como ustedes ya pudieron observar. Algunos exámenes permiten determinar la causa y otros permiten determinar qué tanto daño ha sufrido el cuerpo en relación a la insuficiencia cardíaca. De los diagnósticos, los más importantes son los que tienen que ver con exceso de volumen de líquido, con intolerancia a la actividad física, y dentro de los objetivos está mejorar la tolerancia a la actividad física y el control de los líquidos, es decir, un balance hídrico neutro para que el paciente no congestione más su sistema. Y por último, en último lugar, comentarles que los mecanismos compensatorios que se echan a andar cuando el cuerpo detecta una disminución del gasto cardíaco son los mismos que finalmente van a deteriorar el corazón y determinar la progresión de la enfermedad. Es decir, cuando el corazón empieza a fallar, se liberan hormonas del estrés, cortisol, adrenalina, lo que aumenta el trabajo cardíaco. Al haber disminución también del gasto cardíaco, el riñón lo que hace es aumentar la reabsorción de agua sodio, congestionando aún más el sistema cardiovascular del paciente, con lo que el corazón sigue haciendo un máximo esfuerzo, lo que a la larga va a producir un círculo vicioso, ya que este corazón, que tiene que trabajar más, engrosa sus paredes, pero a su vez también este músculo engrosado no es tan funcional como un corazón normal. Por tanto, el círculo vicioso persiste en el tiempo, y lo que finalmente va a provocar un gran deterioro en el paciente, incluida la muerte. Uno de los recursos, de los últimos recursos para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, es el trasplante de corazón, que lamentablemente no todos los pacientes son candidatos, y la tasa de donantes a nivel nacional no alcanza a cubrir todas las necesidades con respecto a la sustitución cardíaca. Cualquier duda que tengan, por favor me avisan. Recuerden que toda esta información la pueden revisar en el Brumner, en el capítulo correspondiente. Les mando un abrazo, cuídense mucho.